Ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Y en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Sé tú ministrando la vida de cada uno. Sé tú extendiendo tu mano sobre este pueblo. Te lo hemos pedido, Padre. Como toda perturbación, la sujetamos en el nombre de Jesús. En tu nombre tomo autoridad, Padre, sobre toda obra de las tinieblas. Y sabemos que ya hiciste presencia, Padre. Hay un Dios de poder, hay un Dios santo y verdadero en este lugar. Te lo hemos pedido, Padre, y sé que el poder de Dios se manifestará en cada uno de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, el plan de Dios para los hombres. Amén. Texto bíblico Juan 3:12 y 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Amén. Tenemos algo muy hermoso en lo cual nosotros tenemos que meditar como hijos de Dios. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia en cuanto al hombre que no podía entender las cosas celestiales, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amén. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Jesucristo, hombre, fue levantado de entre los muertos para salvar lo que se había perdido. Amén. Poderoso el nombre de Dios, de nuestro Señor, en el cual nosotros tenemos o encontramos la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Muchas veces llega el momento en el cual tenemos necesidades, aflicciones, conocemos, vemos lo terrenal, pero no somos capaces de entender lo espiritual, que es lo que da vida al cristiano. Amén. No somos capaces de entender lo espiritual porque los movemos en un cuerpo carnal, no permitiéndole que sea sujeto por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en el hombre o en la mujer, su vida da un giro muy grande. Empieza a tomar un cuerpo espiritual, Amén. a moverse en el conocimiento de lo espiritual. Dice la palabra del Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Ahora bien, el hombre natural no puede entender lo espiritual, pero el espiritual sí puede comprender todo. Amén. Es ahí el cambio, la regeneración del ser humano. Es ahí donde empieza a dar un giro su vida, a volverse santos para la obra o para el beneficio de la obra de Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor habla de cosas terrenales, el hombre entiende más
y precisamente tiende a gozarse más, porque Dios no solo habla en su palabra en lo espiritual, sino que en lo terrenal, porque nosotros somos terrenales. Amén. Y de otra manera no lo entendiéramos. Amén. Pero que cuando la palabra de Dios hay que traducirla a lo espiritual, es ahí donde tenemos conflicto. Es ahí donde el pueblo de Dios se está moviendo sin el conocimiento de lo que es el amor a Dios, Amén. de lo que es el amor al prójimo, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí, amén. ¿Sabía usted que como hijo de Dios, usted tiene algo hermoso que el mundo no puede ver? Pero aún así, a veces, unos lo damos cuenta, otros no. Unos nos damos cuenta de que nunca estamos solos ya, que ya hay algo diferente en nosotros, que ya hay un comienzo en lo espiritual. Gloria a Dios. Cuando usted entiende que hay algo para comenzar en lo espiritual, lo entiende, pero no comienza a buscar lo espiritual, porque no queremos escudriñar las Sagradas Escrituras. Es ahí donde se va a desarrollar en lo espiritual, en la oración y la lectura bíblica. Es ahí donde empieza a comprender la carne y a obedecer, porque no solo comprende, sino que obedece, se sujeta. Pablo dijo, dale muerte a la carne. Amén. Es una manera de sujetar la carne a la voluntad de Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Amén. Porque muchos queremos vivir haciendo lo que nosotros queremos, pero en la vida cristiana no es hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios. Gloria al Señor. El hacer las cosas como hijos de Dios es cuando usted las hace en obediencia, Amén. cuando las hace con el conocimiento, porque no es lo mismo decir yo soy cristiano a decir o vivir obedeciendo a Dios. Cristianos, muchos los llamamos cristianos, pero los que obedecen son pocos. Sí. Amén. El Señor dijo, de labios me honran muchos, pero con el corazón muy pocos. Amén. Amén. El Señor no se equivocó porque Él conoce el corazón del hombre, el corazón de cada hijo suyo que viene a darle honras de los labios para afuera, Sí, amén. o por una necesidad, o por alguna aflicción, no porque le nazca en su corazón alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Sí, amén. Porque el que alaba y bendice el nombre del Señor es aquel que tiene el conocimiento y se mueve en lo espiritual, que ha podido encontrar la verdad de Dios en su palabra. El arrepentimiento es necesario para poder predicar el nombre de Dios. Sí, Amén. amén. Sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Vamos a hablar del arrepentimiento y de la manera que Dios nos ama. Amén. Porque si ha entendido que Dios nos ama, también ha entendido que tiene que arrepentirse de sus pecados. Amén. En ese momento que se arrepiente de sus pecados, es donde el poder de Dios empieza a obrar en un cuerpo carnal. Es ahí donde empieza a ser un templo de Dios, Amén. Amén. porque le ha permitido al Espíritu Santo entrar a su corazón. Sí, amén. Tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan del arrepentimiento como un plan de Dios. Es un plan de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Amén. Si no hay la intención de ser regenerados, el hombre no puede alcanzar
lo que Dios demanda para que heredemos el reino de Dios. Amén. En este mensaje hablaremos de algunos textos bíblicos para obtener conocimiento acerca de la enseñanza que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Amén. Pero hay algo hermoso en lo que también nosotros tenemos que meditar. Al dejar Dios su palabra viva, un manual para la vida diaria nuestra, nosotros tenemos que sujetarnos a obedecer esa palabra, Amén. a ser guiados por el poder de Dios. Sí, amén. Tenemos ejemplos. La reconciliación, porque siendo enemigos de Dios, Él los justificó del pecado y de la muerte, predestinando a su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. También lo venía anunciando Moisés en el desierto, que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado para que el mundo encontrara el camino correcto a la salvación. Amén. Es por eso que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En el momento que nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, sabemos que la promesa se venía manifestando. Amén. A Moisés, en el libro de Números 21:8 y 9, el Señor le dice que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un madero. Amén. Y todo aquel que fuera picado por la serpiente, que viera a esa serpiente de bronce, y salvaría su vida. Amén. Amén. Eso era un símbolo, no idolatría. Un símbolo en la cual el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado en la cruz para que ahí pudieran quedar clavados sus pecados y los míos. Amén. Es ahí el momento, hay poder en la sangre de Cristo. Amén. El Señor está con nosotros. Sí, amén. Bendito sea el Señor. En ese momento que veían aquella serpiente de bronce, se sanaban, Amén. salvaban su vida. Sí, amén. Ahora usted no tiene que ver una serpiente de bronce. Ve a dónde quedaron crucificados sus pecados y será salvo. Amén. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Amén. En el momento que Dios carga con la maldición, con el pecado del mundo entero, ese momento usted recibe el perdón de sus pecados Gloria. por el arrepentimiento de su corazón. Amén. Gloria a Dios, Señor. No por otra cosa. Tiene que arrepentirse, tiene que aceptar a Cristo. Amén. Un día, alguien le dijo a un pastor que la iglesia cristiana también era idólatra porque era bíblico, que Moisés había puesto la serpiente en la cruz. Eso no es idolatría, se llama o es un ejemplo para que viéramos cómo iba a ser crucificado nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que es necesario saber qué es lo que Dios determina en el desierto, en aquel caminar de un pueblo
necio, duro de cerviz. Amén. Pero venía anunciando que el Hijo del Hombre y tenía que padecer. O sea, que primero hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Salvador, Amén. para que usted pueda ver al cielo y entender que hay un Dios poderoso que le salva su vida. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, su vida puede ser salva. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, usted puede ser libre. Gloria a Dios. La Biblia dice, en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios. Amén. En tu nombre, dice, hablaremos nuevas lenguas. Amén. En tu nombre echaremos fuera demonios y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El poder está creer en Jesucristo. Usted ha creído en Jesucristo y lo ha aceptado, y si no lo ha aceptado, Él sigue siendo grande en misericordia y Él le puede suplir su necesidad. Bendito Dios. Él lo puede sanar, Él lo puede libertar. Él hace cosas grandes. Sí. El Dios en quien nosotros hemos confiado no tiene límites. El que está limitado es el hombre, porque no somos capaces de creer en la grandeza de Dios. Sí. Amén. Gloria a Dios. O sea, nos limitamos en nuestra vida carnal creer que Jesucristo le puede levantar de entre los muertos, o creer que Él mismo resucitó de entre los muertos. Amén. Amén. El que cree, al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Sí, aleluya. No dice al que duda. La mayoría de cristianos decimos amén, pero al momentito dudamos de la grandeza de Dios. Sí, amén. Cierto, hermano. Sí. En el momento que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que el amor que proviene de Dios es grande, es poderoso. Sí. Amén. La Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Ahora bien, Aleluya. si el mundo puede ser salvo por él, nosotros tenemos que vivir firmes en una fe, Sí. en un sentir, en algo en el cual nosotros podamos guiarnos, podamos manifestar el amor a Dios. Pero ¿cómo se puede manifestar el amor a Dios si somos desobedientes? La desobediencia es la que está separando al hombre de Dios. Sí, hermano. Sí, amén. Porque el pecado original llega por la desobediencia. Y queremos encontrar desobediencia en el mismo Hijo de Dios. Amén. Porque nosotros conocemos. El que está fuera en el mundo, al fin ni conoce y está en las manos del diablo. Pero que el que conoce y hace las cosas. Y lo hace con todo el conocimiento. Amén. Amén. Vivimos creyendo que Dios en su misericordia nos salvará. Pero muchos vivimos engañados. Por eso el Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Por lo mismo, porque vivimos un cristianismo a medias. Vivimos creyendo que en su grandeza, que en su amor, Él nos va a perdonar. Amén. Pero Dios no miente. Dice su palabra que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Amén.
Entonces el Hijo de Dios debe de tener el conocimiento que si aceptó a Cristo en su corazón, debe de ser santo. Amén. Porque bien que leemos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Y si tenemos ese conocimiento, no tenemos un Cristo pecador o mentiroso. Tenemos a un Cristo santo y verdadero. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios ahora nos enseña el por qué es necesario reconocer que Dios es amor. Amén. Si Dios es amor, la iglesia tiene que estar unida Amén. en el amor fraternal, Amén. en el amor al prójimo. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Hay que enseñarlos qué es amar al prójimo. Hay que enseñarlos qué es servir a Dios. Amén. Ahora bien, y por el cual sacrificó a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Y los habla de muchas maneras. Es tanto el amor de Dios que Él permite el sacrificio de su Hijo para que en Él seamos salvos. Gloria a Dios. En el libro de Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Un día de estos les di una enseñanza en lo que les han engañado en la iglesia católica, que les dicen que son la iglesia primitiva. Nuestro Dios no es romano. Nuestra iglesia primitiva nace en Jerusalén de Judea Amén. y en Samaria. Amén. Gloria a Dios. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia católica es la primitiva pagana, desde los inicios, pero ellos toman haciendo de yeso a Cristo y lo ponen en una cruz para hacerle creer que ellos son primitivos, pero no, ellos son paganos desde el inicio. La iglesia cristiana es formada y bendecida desde aquel día en Pentecostés. Amén. Sí, amén. Y se forma en Jerusalén y en Samaria. Amén. Amén. Nada que ver Roma. En el momento que nosotros conocemos, y la misma palabra dice desde dónde se comenzará a predicar su palabra, comenzando desde Jerusalén, dice. Amén. Es ahí donde usted se da cuenta dónde nace la palabra de Dios, Sí, amén. en donde se forma una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque ahora todos le hablan de decir: estoy lleno del Espíritu Santo. Hasta el diablo les dice que está lleno del Espíritu, pero no les dice que maligno. Amén. Los brujos, los hechiceros curan en el nombre del Señor, pero su Señor de ellos es otro, no es el nuestro. Amén. Pero la gente en su pecado sigue creyendo que por haber ido y entrar y aruñarse la frente son salvos, y de allí salen a ver al brujo, al hechicero. Amén. Todo eso es abominación. Sí. Ahora usted sabe, ¿no?, dónde nace la enseñanza bíblica de una iglesia primitiva que es santa por la unción del Espíritu Gloria Santo, a Dios. porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. De igual manera nos habla en el libro de Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera recibir el amor de Cristo.
Gloria. Ahora bien, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Es la obediencia. Tenemos que sujetarlos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver también lo que Dios sacrificó para salvar la humanidad que se había perdido. En el libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria. Amén. El amor de Dios excede todo conocimiento. Para Dios no hay raza ni color. Para Dios lo que hay es amor para toda alma arrepentida. Pues mucho más, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su sacrificio o por la vida de Cristo. Gloria a Dios. O sea, en ese sacrificio usted y yo logramos la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. El cristiano tiene que cuidar su salvación. Amén. Esto no le costó poquito al Señor. Le costó lo que nadie tiene la imaginación que le puede haber costado al Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo podría haber soportado el maltrato de látigo, escupidas y todo lo que le hicieron. Pero el dolor más grande de nuestro Señor, siendo santo, fue soportar la maldición del mundo, el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Ese sacrificio es el que nosotros debemos de cuidar. Amén. Porque ahora, antes en el antiguo pacto, para hablar de Dios, se meditaba en Dios. Ahora hablamos de Dios como si Él fuera cualquier vago. Dios sigue siendo el mismo Dios santo, que merece toda la honra y toda la gloria. Gloria al Señor Jesús. Amén. Ahora los enseñan y digan que el Señor está con nosotros y cúbrase con la sangre de Cristo, pues no le enseñan qué es amar a Dios. Amén. No le enseñan en qué se mueve el poder de la sangre de Cristo. Si no lo conoce, ¿cómo puede cubrirse con la sangre de Cristo? Amén. Conozca a Dios, ame a Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando el hombre peca en el Edén, el hombre se constituye enemigo de Dios. Pero viene Cristo y en su sacrificio reconcilia al hombre con Dios. Él abre la puerta a la salvación. No quiere decir que ya lo salvó. Hizo el sacrificio para que ahora usted y yo sacrifiquemos la carne y podamos entrar al reino de Dios. Gloria al Amén. Señor. Porque muchos le hacen creer que porque ya aceptó a Cristo es salvo. Hipócritas, mentirosos. Usted aceptó a Cristo, siga siendo santo, buscando la vida de santidad hasta el último día que respire, Sí, amén. para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. O sea que Cristo murió por nosotros. Aunque sabemos que Él resucitó, es necesario que nosotros tomemos en cuenta ese sacrificio. Algo que en nuestra ignorancia decimos Dios es bueno, Dios murió en la cruz por nosotros, pero no somos capaces de sacrificar la carne dejando de hacer el mal. Porque su alma y su carne son pecadores, son malas. Amén. Y el instinto
pecador de la carne lo lleva a vivir engañado a sí mismo. Sí, amén. Dese cuenta que al reino de los cielos no entra pecador, sino santos. Sí, amén. Dios quiere arrepentimiento de corazón, arrepentimiento verdadero, humillarse. Si se humillare mi pueblo, dice. No dice si viviera enaltecido como vivimos ahora. La humillación ante Dios está haciendo falta. Amén. Necesitamos, como hijos de Dios, esa presencia de Dios. Necesitamos nosotros que ese Cristo que resucitó de entre los muertos haga la visitación a este lugar. Amén. El hombre sin Dios no es nada. Sí, amén. Ustedes ven los milagros que hace el Señor. Amén. Ustedes ven cómo se manifiesta libertando, sanando. Gloria a Dios. Es porque Él ha venido a visitarnos. Bendito sea. El hombre sin Dios es nadie. Gracias, Padre. Gloria al Señor. También el hombre en su pecado tiene su paga. En el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, Amén. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuanto dice la dádiva de Dios es vida. ¿Por qué dice más la dádiva de Dios es vida? Porque por gracia hemos sido salvos. Gloria a Dios. No porque lo merezcamos, Amén. sino por la gracia de Dios. Bendito sea. Como vemos, la recompensa del pecador es muerte. Y sabemos que como cristianos hemos sido encontrados y separados para ser salvos como Dios lo prometió. La promesa de Dios o el lema de nuestra congregación es salvación y vida eterna. Amén. Lo que usted ve, lo que usted mira después en milagros, liberaciones, bendiciones, esa es la añadidura que Dios le está dando por el sacrificio Bendito que Dios. está haciendo para alcanzar la gracia de Dios. Sí, amén. Amén. En el libro de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a condenar al mundo. Algo, y no vamos a mencionar denominaciones, pero hay ciertas congregaciones que ellos, si alguien pecó, ya no lo reciben en su iglesia, ellos lo condenan. Saben ustedes que eso es pecado. Amén. Ante los ojos de Dios es pecado. Amén. Usted ni yo hemos venido para condenar a nadie. Ni Cristo, que es nuestro Salvador, vino para condenar al mundo. Él vino para salvarnos. Amén. Pero el hecho que Él vino para salvarlos no quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo de pecadores, sino que sujetarlos y sacrificar nuestra carne a la voluntad de Dios. Amén. Y en ese momento nosotros somos transformados a santos hijos de Dios. Amén. Santo no es el monito que le dan o lo que le cuelgan en el pecho, todo eso. Esas son imágenes o idolatrías. Santo es aquel que recibe a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Ese es el santo Hijo de Dios. Amén. Por eso ahora usted es santo. Amén. Ahora honre ese nombre. No viva como vive el mundo, sino como santo Hijo de Dios. Amén. Amén. Es un compromiso que tomamos. Si llevo a Cristo en mi corazón, ¿cómo puedo yo fallarle a Dios? Y venir en la tarde o en la noche a glorificar el nombre de Dios.
La honra y la gloria son para Dios, y si Amén. usted recibió a Dios en su corazón, honre a Dios, guardando su cuerpo de todo pecado y maldad. Amén. Cuídese, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En el momento que aceptó a Cristo, usted es santo y lleva a Cristo en su corazón. Amén. Es por eso que nosotros debemos de darle el primer lugar a Dios. Amén. Hermanos, si los textos bíblicos que hemos visto son para arrepentimiento, pero este texto que les voy a leer es confesión y arrepentimiento. Amén. Porque eso es lo que Dios determina para que usted pueda entender lo celestial. Sin aceptar a Cristo, el hombre o mujer no puede entender lo celestial. Sí, amén. Amén. El Señor dijo que estaban muertos en el Espíritu. Amén. En el libro de Romanos 10, 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Alabado el nombre de Gloria a Dios. Dios. En el momento que usted aceptó a Cristo haciendo la oración de fe, usted es un santo hijo de Dios. Amén. Si no le ha fallado a Dios, seguirá siendo santo, y honre a Cristo, Gloria a Dios. porque Cristo dice su palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Sí, amén. Aleluya. Y en el momento que usted se hace nueva criatura, usted recibe vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En esta hora, Padre, pido la presencia de tu santo poder. Gracias, Señor. Hay un Dios poderoso, Así es. hay un Dios de misericordia. Y en esta hora, Padre, elevo mi oración a ti. En tu nombre, Padre, tomo autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu de dolor, sobre todo espíritu de demonio. Señor Jesús, en tu nombre, Padre, reprendo brujerías, hechicerías, santerías y toda obra de las tinieblas. En tu nombre, Padre, pido que desates fuego del Espíritu Santo sobre toda obra de las tinieblas. Hay un Dios de poder que camina en este lugar, que fluye. Levante su mano y el Señor se le llevará lo que no le sirve. Créale, porque Él está aquí para sanar, para bendecir, para libertar. Y yo en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.